Hola mi querida amiga, espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero compartir contigo un fragmento del libro que estoy leyendo. El libro se llama Caminando con Dios a través del sufrimiento y el dolor. Es de Tim Keller. Y hay una parte de un capítulo que está profundo, está interesante, está duro. Y bueno, si me acompañas me gustaría compartirlo contigo, y este pedazo se titula No te harás imágenes. Dice la pregunta: ¿cómo entonces podemos glorificar a Dios en nuestro sufrimiento? ¿Y cómo puede el sufrimiento ayudarnos a glorificar a Dios? En 1966, Elizabeth Elliot, quien había sido misionera a los Aucas Guaraní de la selva amazónica de América del Sur, escribió una novela titulada No te harás imágenes. Es la historia de una joven soltera llamada Margaret Sparhawk, que dedicó su vida a traducir la Biblia para las tribus remotas cuyos idiomas aún no tenían escritura. Empezó a trabajar en la traducción de la Biblia entre los quechuas de la montaña de Ecuador. La clave de su trabajo fue el descubrimiento de un hombre, Pedro, quien conocía el dialecto no escrito que Margaret necesitaba aprender para traducir la Biblia a ese idioma en particular. Él comenzó a enseñarle el idioma, y su minucioso trabajo de registrarlo y documentarlo sistemáticamente avanzó. Un día, mientras va camino a la casa de Pedro, Margaret empieza a darle gracias a Dios. Recuerda el versículo bíblico: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Y le ora a Dios: he estado esperando, Señor, he estado esperando y esperando. Sabes que esperé mucho tiempo para ser misionera a los indios de las montañas. Creo que me has estado guiando a servir en el área médica y en traducción. Y me diste a Pedro. El solo hecho de estar hoy aquí es una respuesta a mis oraciones. Pensó en todo lo que se requirió para llevarla hasta donde estaba ese día. El apoyo de sus amigos, la ayuda financiera de muchas personas de los Estados Unidos, años de capacitación, años construyendo relaciones y por supuesto la provisión del único hombre que sabía tanto el español como el dialecto que ella necesitaba. Parecía que Dios ya estaba acomodando las cosas. Margaret imaginaba la posibilidad de llevar la Biblia a 1 millón de personas de regiones remotas de las montañas. Finalmente llegó a la casa de Pedro y lo encontró adolorido con una herida infectada en la pierna. Como parte de su responsabilidad ministerial era proveer atención médica básica. Margaret llevaba consigo una jeringa y un poco de penicilina. Pedro le pidió una inyección y ella decidió dársela. Pero en cuestión de segundos, Pedro comenzó a experimentar anafilaxia, una reacción alérgica severa a la penicilina en todo el cuerpo. Toda la familia estaba allí llorando mientras él yacía convulsionando. ¿No ves que se está muriendo?, le gritó Rosa, su esposa. Tú lo mataste. Margaret se había quedado perpleja ante la situación y oró: Señor Dios, Padre nuestro, si nunca me has escuchado orar antes, escúchame ahora, sálvalo, Señor, sálvalo. Pero Pedro empeoró y comenzó a vomitar, encorvándose por los terribles espasmos. Rosa llevaba ambos manos a la cabeza y comenzaba el lamento de la muerte que practicaban las mujeres de su comunidad. Pero Margaret continuó orando en su interior. Oh Señor, ¿qué será de Rosa? ¿Qué será de tu obra? Comenzaste todo esto, Señor, no fui yo. Tú me guiaste hasta aquí, respondiste a mis oraciones, me diste a Pedro. Él es el único, oh Señor. Recuerda eso, no hay nadie más. Pero Pedro murió, y ciertamente su trabajo allí había terminado. Todos sus años de trabajo se disolvieron. En cuanto a la traducción de la Biblia, por supuesto, no pudo seguir adelante sin un traductor. Dios lo sabía cuando Pedro murió. Ya no escribo peticiones de oración a los que apoyaban mi ministerio, porque no tengo nada que decir sobre mi trabajo. La noche en que Pedro murió, en mi mente me pareció ver una lista de todo lo que había hecho y al final decía finis, terminado. El libro termina con una joven misionera profundamente confundida. No hay una reversión del último minuto, ni un lado positivo. Se para frente a la tumba de Pedro y piensa: ¿y Dios? ¿Dónde está él? Estoy contigo, me había dicho. ¿Conmigo en esto? Dios había permitido que Pedro muriera, o tal vez él había causado que yo lo matara. Y ahora él me preguntaba allí en la tumba, ¿me pide que lo adore?
La respuesta era sí. Como descubrimos mi esposa Katy y yo, estas ya son palabras de Tim Keller, su esposa era Katy, unos años más tarde, al escuchar las conferencias de Elisabeth Elliot en el seminario teológico donde estudiábamos, fue la última página del libro, donde decía ella se encontraba la clave. Si Dios era meramente mi cómplice, me había traicionado, pero si Él era Dios, me había liberado. Ella nos explicó que la imagen tallada, el ídolo del título, se refiere a un Dios que simplemente actúa conforme a nuestras expectativas. Un Dios que siempre apoya nuestros planes y nuestras perspectivas en cuanto al desarrollo del mundo y de la historia. Ese Dios, entre comillas, es nuestra propia creación, un Dios falso. En realidad ese Dios es solo una proyección de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio yo. Cuando operamos de esa manera, Dios es nuestro cómplice, alguien con quien nos relacionamos siempre y cuando Él esté haciendo lo que deseamos. Si hace cualquier otra cosa, queremos despedirlo o eliminarlo de nuestra lista de amigos, como haríamos con cualquier asistente personal o conocido que fuera insubordinado o incompetente. Pero al final, Margaret se da cuenta de que la desaparición de sus planes había hecho añicos a su Dios falso, así que ahora ella era libre por primera vez para adorar al Dios verdadero. Al servir al Dios de mis planes, entre comillas, ella había estado extraordinariamente ansiosa. Ella nunca había estado segura de que Dios iba a ayudarla y a ayudarla a hacer las cosas bien. Ella siempre estaba tratando de buscar la forma de lograr que Dios hiciera lo que ella había planeado, pero realmente no lo había tratado como el Dios infinitamente sabio, bueno y poderoso que es. Ahora, ella había sido liberada para poner su esperanza no en sus planes y propósitos, sino en Dios mismo. Si ella lograba hacer este cambio, disfrutaría de un descanso y una seguridad que nunca había tenido. En resumen, el sufrimiento le ha mostrado a un Dios glorioso y le había enseñado a tratarlo como tal. Y cuando lo hizo, la liberó del desespero, condenado y agotador esfuerzo de tratar de controlar todas las circunstancias de su vida y la de sus seres queridos. La novela de Elliot fue extraordinariamente audaz y ofendió las susceptibilidades tanto de los que son tradicionales religiosos como de los seculares. A pesar de que esperamos que los niños confíen en adultos a quienes ellos no pueden comprender, la mayoría de las personas modernas se horrorizan cuando se les pide que confíen en un Dios a quien no pueden entender. Pero la novela fue escandalosa incluso para muchos en el mundo evangélico. Muchos lectores escribieron a Elliot y protestaron diciendo firmemente que Dios nunca permitiría que algo así le sucediera a una mujer de oración que haya dedicado su vida a su causa. Un pastor evangélico le dijo con una gran satisfacción que él personalmente había mantenido el libro fuera de la lista del libro cristiano del año. Sin embargo, Elizabeth nos dijo que su propia experiencia había sido similar a esta novela. De hecho, había sido peor. En estas cenizas extrañas, un libro de Elizabeth, un relato de los primeros años como misionera traductora de la Biblia en América del Sur, habla de un hombre llamado Macario, quien había sido la respuesta a Dios en nuestras oraciones, la clave de todo el trabajo en cuanto al idioma. Él era, y Dios sabía, el único hombre en la tierra que hablaba tanto español como colorado con la misma facilidad, pero fue asesinado de una manera insensata, muriendo a tiros. Su trabajo de traducción se detuvo por completo. Más tarde, una inundación y luego un ladrón despojaron a los traductores de sus archivos, en los cuales ya había invertido años de trabajo. Después de todo esto, Elizabeth se casó con Jim Elliot, uno de los 5 jóvenes misioneros que trataban de llegar al entonces aislado y hostil tribu de los Waorani de la selva amazónica. Una noche cantaron el himno llamado Descanso en ti, y al día siguiente viajaron al bosque, conocieron a un grupo de Waoranis y todos fueron alanceados hasta morir, dejando atrás muchas viudas y muchos huérfanos. Todos aquellos cristianos que habían estado indignados y que le dijeron a la autora
que Dios nunca permitiría que tales cosas sucedieran a fieles creyentes, simplemente no sabían de lo que estaban hablando. En su epílogo en 1996 de Portales de Esplendor, el libro que contiene un relato de las muertes de los misioneros dijo que las perspectivas seculares y tradicionales de Dios y el sufrimiento eran simplistas e ingenuas. Advirtió a los lectores sobre tratar de encontrar un lado positivo que justificara lo sucedido. Ella escribió. Este fue el libro que Elizabeth escribió. Sabemos que una y otra vez en la historia de la Iglesia cristiana, la sangre de los mártires ha sido su semilla. Somos tentados a asumir una ecuación simple en este caso. Murieron 5 hombres, esto producirá una cantidad X de cristianos guaraní. Tal vez no. Dios es Dios. Si le exijo que actúe de manera que satisfaga mi idea de justicia, estoy quitándolo de su trono en mi corazón. Es el mismo espíritu el que se burló diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Hay incredulidad, incluso rebelión, en la actitud que señala, Dios no tiene derecho a hacerle esto a 5 hombres, a menos que... y puntos suspensivos. El tema central de la obra de Eliot es que confiar en Dios cuando no lo entendemos es reconocer que Él es Dios y no otro ser humano. Es reconocer que Él es glorioso, infinitamente superior a nosotros en bondad y sabiduría. Pero como dice Jesús, fue en la cruz donde la gloria de Dios fue revelada con mayor claridad. Esto está en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 32. Ahí vemos que Dios es tan infinita e inflexiblemente justo que tuvo que morir Jesús por el pecado, pero también que Dios es tan amoroso que Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Esto es sabiduría infinita, que el amor y la justicia de Dios, aparentemente en desacuerdo, pudieran efectuarse a la vez. Por tanto, confiar en la sabiduría de Dios en medio de nuestro sufrimiento, aun cuando no lo entendemos, es recordar la gloria y el significado de la cruz. Eliot razona de esta manera. Las manos que sostienen el universo fueron clavadas inmóviles en una cruz por nosotros. ¿Puedes confiar en Él? Hemos visto entonces que uno de los propósitos del sufrimiento es glorificar a Dios al reconocerlo como el Dios infinito, soberano, omnisapiente y al mismo tiempo encarnado y sufriente que es. Esto glorifica a Dios, y hacerlo es lo más apropiado para nosotros. Y si hacemos aquello que es apropiado para Dios y para nuestras almas, encontraremos, como argumenta Elizabeth Elliot, un descanso que no se basa en las circunstancias. Bueno, hasta acá te comparto este pequeño extracto de un capítulo del libro de Tim Keller. Te lo comparto porque pienso que nosotros muchas veces hacemos nuestros planes y queremos que Dios se ajuste a nuestros planes y nos responda en las oraciones que queremos que nos responda y que nosotros planeamos y nos visualizamos y nos proyectamos, y entonces queremos que Él se ajuste a nuestros planes y que Él haga todo como a nosotros nos parece. Y he aprendido y voy aprendiendo en el camino que así no funcionan las cosas, que Dios tiene sus propósitos y sus planes y nosotros muchas veces no los comprendemos, pero Él es Dios en medio de todo eso y debemos dejar que Él tenga el control y no nosotros, adorarlo cuando tenemos y cuando no, cuando se nos dan los planes que queríamos y cuando no, y confiar en Él y en que sus propósitos son perfectos. Y que no somos nosotros definitivamente los que gobernamos nuestras vidas, sino que estamos bajo Él, bajo su dirección, bajo su voluntad, bajo su manto, y que Él en su infinito amor por nosotros nos permite pasar muchas cosas, pero Él está presente en cada situación y Él es el que nos rescata. Aun si estamos en apuros, Él está de nuestro lado y podemos confiar en Él. Totalmente, no hay duda de que Dios puede y quiere ayudarnos, pero no es a nuestra manera y no es como nosotros queremos que se desarrollen nuestros planes, y que no es a nuestra voluntad, porque entonces no sería Dios, según lo que acabamos de escuchar, sino que seríamos el Dios que nosotras creamos. Entonces,
Espero que este extracto de fragmento del libro sea de provecho para ti y te ayude a tener una perspectiva más amplia del sufrimiento y de cómo glorificarlo a Dios, cómo glorificar a Dios en medio de las pruebas, de la enfermedad, de las tribulaciones y de muchas cosas, aprendiendo que Él es infinitamente sabio, soberano, y Él sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, así las cosas que nos sucedan no lo sean. Entonces te mando un saludo bien especial y gracias por llegar hasta acá y escuchar esta corta reflexión.